Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 27. Preguntas. Días después del ataque a Osu, Aux asistió a una conferencia de prensa para dar los detalles de su victoria sobre el asesino de héroes, mencionando solo discretamente a los estudiantes que se habían enfrentado a Stein para asegurarse de que los medios no lo presionaran más de lo necesario. Una vez finalizada la conferencia y aclarado todos los detalles con la policía, llevó a Tokoyami de vuelta a su agencia. Poco después, Iida y Todoroki salieron del hospital y regresaron con sus familias o a sus prácticas. Con ambos estudiantes fuera, Midoriya y Kageyama tuvieron la oportunidad de pasar más tiempo juntos. Mientras estaban solos en la habitación del hospital, el fan le preguntó a su amigo sobre el incidente al que se refería cuando dijo que estaba dispuesto a reducir el mundo a cenizas. Mob explicó que eran simplemente muñecos colocados por el hijo de Toichiro para darle a Shigeo una razón para luchar contra Garra, cuya invasión estaba a punto de comenzar. En el hospital, también notaron que la popularidad de Stein estaba en aumento debido a sus creencias y convicciones. Shigeo decidió revisar algunos de sus vídeos anteriores, incluyendo aquellos en los que intentaba convencer a la sociedad de cambiar la definición de la palabra héroe. Su discurso le había dado más que pensar, obligándolo a analizar con mayor profundidad qué hacía que un héroe se sintiera extremadamente confundido y preocupado por algo. Las palabras de Stein transmitieron un mensaje impactante, pero la gente lo ignoró por completo. Fue solo ahora, tras su arresto por haber cometido asesinatos contra falsos héroes, que la gente prestó atención a estas palabras. ¿Por qué? Mientras estaba en el hospital, Mob decidió aprovechar el tiempo investigando la anatomía de la piel y la estructura de la columna vertebral humana, con la intención de curar la cicatriz de Shoto y la espina dorsal de Ingenium. Las capas de la piel no eran tan difíciles de entender, pero la anatomía de la columna vertebral resultaba mucho más aburrida para el Esper, y le estaban presentando varios términos y conceptos nuevos que no entendía. Tendría que pedirle ayuda a Recovery Girl más adelante. Era su cuarto día en el hospital. Mob continuaba su investigación sobre la columna vertebral, esforzándose por comprender los complejos términos y los diversos mecanismos del sistema nervioso mientras Izuku se sometía a una de sus revisiones diarias con el médico. Mientras el Esper revisaba el material en su teléfono, vio que alguien intentaba llamarlo. Un ligero rubor se dibujó en sus mejillas al ver que era Yaoyorozu. ¿De verdad se estaba tomando el tiempo de sus prácticas para cuidarlo? Era la primera vez que una chica lo llamaba. Shigeo respiró hondo. Necesitaba mantener la calma y no dejarse llevar por la confusión como solía ocurrir en situaciones como esta. Hola. Kageyama, tenía pensado llamarte, pero Uabami ha estado muy ocupada estos últimos días y no me ha dejado tiempo libre para llamarte. No tienes que dar explicaciones, respondió. Bueno, ¿cómo estás? ¿Has vuelto a la agencia de Aux? En realidad, estoy en el hospital con Midoriya. ¿El hospital? Shigeo oyó que la voz de Yaoyorozu se intensificaba por la conmoción. Sabía que Aux y otros héroes estaban involucrados en los incidentes de Osu, pero no sabía que tú también te vieras involucrado. Sí. Midoriya, Todoroki, Iida y yo tuvimos un encontronazo con el asesino de héroes, y terminamos heridos. Todoroki e Iida ya fueron enviados de vuelta a sus agencias, pero Midoriya y yo tenemos que quedarnos en el hospital un poco más. ¿Eso significa que tus heridas son especialmente graves? ¿Tuvieron que operarte? No, nada de eso.
La espada del asesino de héroes me lastimó el hombro, y su zapato con púas me dejó moretones en el estómago, pero los médicos me dijeron que debería estar fuera del hospital en unos 2 días. Lo mismo le pasó a Midoriya. ¡Qué alivio! Cuando vi a Midoriya enviar su ubicación por mensaje de texto hace unos días, no estaba seguro de qué significaba, pero nunca imaginé que sería algo tan grave. Sí, nos llevamos un buen susto. El recuerdo de Stein casi clavándole la espada en la cabeza a Ida cruzó por su mente. Sin embargo, como no quería centrarse solo en sí mismo, Shigeo decidió cambiar de tema. De todos modos, ¿cómo va tu pasantía? Bueno, Yaoyorozu soltó una risita incómoda. No puedo decir que haya sido especialmente movido. Estoy haciendo prácticas con Kendo en la agencia de héroes de Uwabami, pero la hemos estado acompañando principalmente mientras hace sesiones de fotos y anuncios. Tenemos previsto aparecer junto a ella en un anuncio de productos para el cabello más tarde. ¿Vas a salir en un anuncio? Eso es bastante importante. Comparado con lo que tú y el resto de nuestros compañeros han estado haciendo, no estoy seguro de poder considerarlo un gran logro. Shigeo podía oír la voz desanimada de Momo e intentó encontrar las palabras que pudo para tranquilizarla. O sea, ser un héroe conlleva un montón de cosas, y esta podría ser una de ellas. Al menos para mí, mola bastante. Los labios de Momo se entreabrieron en estado de shock antes de transformarse en una sonrisa. Escuchar las palabras de aliento de una de sus mejores amigas de la preparatoria UA fue un placer. Aprecio tu cariño, Kageyama. ¿Estás hablando con Kageyama? Desde el otro lado de la sala, Kendo oyó la voz de su compañera interna y captó el nombre del Esper. Curiosa por saber de qué se trataba, Kendo se acercó a Yaoyorozu con paso firme. ¿Sí, te gustaría hablar con él? Sí. Lo pondré en altavoz para que podamos hablar los dos. Oye, Kageyama, dijo Kendo, ¿cómo estás? Oh, hola, Kendo. Estoy bien. Yaoyorozu me dijo que están a punto de grabar un comercial. Sí, es por la nueva Laka Oneri que Uwabami está promocionando. Es raro pensar que los dos saldremos en televisión. Sigo pensando que es una gran experiencia para ambos. Supongo que sí. Sigue sin tener tanta acción como esperaba. ¿Y tú? Leí un poco en las noticias que Aux capturó al asesino de héroes, pero no he tenido la oportunidad de leer muchos detalles. Le contaba a Yaoyorozu que yo y otros amigos de la clase 1, tuvimos un encontronazo con Stein y salimos lastimados. Ahora mismo estoy en el hospital con Midoriya. ¿Qué? Primero, la clase 1, fue atacada en la USG, y ahora Kageyama y otros estudiantes de la clase 1, se encontraron cara a cara con el asesino de héroes. ¿Qué le pasaba a esa clase? Están. Yaoyorozu, Kendo. Uwabami llamó a sus dos becarios, lo que hizo que ambos voltearan la mirada hacia el héroe. El anuncio empieza en 10 minutos. Necesitamos dar los últimos retoques a tu peinado y maquillaje. Ya vamos, respondió Yaoyorozu. Disculpa, Kageyama, pero tenemos que irnos ya. Nos vemos luego, Kageyama. Espero que salgas pronto de ahí. Cuando las chicas le colgaron a Kageyama, Uwabami arqueó las cejas con curiosidad. ¿Estabas hablando con Shigeo Kageyama, el finalista del festival deportivo? Ambas chicas asintieron. El héroe soltó una risita divertida. Ese chico promete muchísimo. Le envié una oferta por si acaso la aceptaba, pero por desgracia, no funcionó. Uwabami les dedicó una sonrisa pícara a sus dos becarios. Parecías bastante cercano a él si estabas dispuesto a llamarlo en un momento tan ocupado. Yaoyorozu sintió un ligero rubor en sus mejillas. Es un amigo, sí. Pero nada más. Kendo también se está haciendo amigo suyo, así que no es que yo sea la única que quiera hablar con él. Bueno, si alguna de ustedes dos tiene la oportunidad de atrapar algo así, les recomiendo que la aprovechen. Este comentario provocó un pequeño grito de Kendo y Yaoyorozu. ¿Qué clase de sugerencia intentaba hacer? Dicho esto, Uwabami dejó la conversación terminar y volvió a concentrarse en la tarea en cuestión. Vamos, ese maquillaje no se va a aplicar solo. Al otro lado de la línea, Shigeo sintió que se le encendían las mejillas. Era la primera vez que hablaba por teléfono con una chica que no fuera Tome. Era como si le hubiera susurrado al oído, igual que en el entrenamiento de combate. En medio del rubor que experimentaba, se sintió feliz al mismo tiempo por haber recibido una llamada de un amigo y porque tanto Kendo como Yaoyorozu estuvieran teniendo un buen desempeño en sus prácticas, aunque no fuera lo que esperaban.
Esperaba que al resto de su clase le fuera bien en sus prácticas, y que cuando regresara, todos salieran de esta semana más fuertes y con más experiencia que antes. Había llegado el sexto día de prácticas. Tras recibir tratamiento médico completo, Izuku y Shigeo regresaron a sus prácticas. Los dos amigos se despidieron y regresaron con paso ligero, pues todos habían salido de este desastre sin lesiones debilitantes, y varios se habían fortalecido más que antes, tanto física como mentalmente. Después de un viaje en tren de varias horas lleno de más investigaciones sobre la anatomía humana, el Esper regresó a la agencia del héroe número 3, donde Aux y Tokoyami lo estaban esperando cerca de la entrada. Hola, Mop. Me alegra que hayas vuelto. Dijo Aux con energía vibrante. Siento no haber podido quedarme en Ciudad Osu contigo, pero tenía un montón de cosas que atender aquí. Como es bastante tarde y es nuestro último día de prácticas, pensé que podríamos relajarnos y pasar el rato en mi sala privada. Los dos adolescentes no vieron motivo para oponerse a la propuesta del héroe y lo siguieron hasta el ascensor. Al entrar en la sala, encontraron un sofá negro enorme, varios sillones, un televisor grande y una mesa de ping-pong. El héroe número 3 se recostó en el sofá mientras los dos becarios lo imitaban y se sentaban junto al héroe de pelo rubio ceniza. La situación se ha vuelto bastante loca desde el arresto de Stein. Primero, un montón de reporteros vinieron a la agencia al día siguiente de que la policía anunciara públicamente su arresto, y fui allí para explicar cómo lo vencí. Luego, al llegar, todos mis compañeros y empleados me aplaudieron por arrestarlo. Incluso me organizaron una pequeña celebración. Y me he visto obligado a actuar como si fuera el pez gordo que derrotó al asesino de héroes, aunque no lo merezco en absoluto. La mirada del héroe número 3 se dirigió al Esper, pues aún tenía varias preguntas sobre la rendición de Stein. Mop, todavía hay cosas que no cuadran con el motivo por el que Stein se rindió. Hablaste de cómo lograste que Stein se diera cuenta de que la gente podía cambiar, pero eso no explica por qué te elogiaba tanto o hablaba como si lo supiera todo. Así que cuéntame el resto de la historia de lo que pasó esa noche. Shigeo se removió incómodo en su asiento, sin esperar que Aux investigara el asunto. Había tenido suerte de que Stein no hubiera revelado su secreto ni mencionado cómo había visto sus recuerdos, pero no podía dejar que Aux ni Tokoyami descubrieran la verdad sobre él. En cambio, tenía que encontrar una explicación plausible a lo que Stein había dicho para que todo lo que dijera sobre Mot tuviera sentido. Así que, tras unos 20 segundos de reflexión, Shigeo dio su versión de la historia. Bueno, cuando llegué a la escena, le pregunté a Stein por qué intentaba matar a Ida y al otro héroe profesional. Explicó su misión de reivindicar la palabra héroe y matar a quienes consideraba falsos héroes. Cuando comprendí mejor su forma de pensar, mi primera reacción fue intentar hablar con él y explicarle cómo la gente podía cambiar en lugar de luchar. Cuando eso no funcionó, me di cuenta de que tendría que luchar, pero no tenía energía para hacerlo debido a todo el entrenamiento previo. Aunque estaba sin poder, sentía que debía proteger a mis amigos, así que hice todo lo posible para luchar contra él. Pero mi inexperiencia en el combate cuerpo a cuerpo le permitió dominarme y paralizarme. Después de eso, Todoroki vino a ayudarnos, pero recuperé algo de mi poder y me defendí. Seguí intentando hacerle entender que la gente podía cambiar si nos apoyábamos mutuamente. Pero seguía sin ser suficiente. Stein explicó su intento anterior de cambiar la sociedad a través de sus discursos en la calle y cómo fracasó, por lo que creyó que matar a los falsos héroes era la única forma de arreglar la sociedad. Ahora, aquí, la cosa iba a ser un poco más complicada. Stein seguía intentando matar a Ida, así que le di una potente ráfaga de energía que le causó graves daños. Pero cuando lo vi tirado en el suelo, herido y lastimado, intenté hablar con él. Le dije lo que pensaba de todo lo que decía porque me había marcado. Le expliqué que soy quien soy hoy gracias a todos los que me rodean y que vivir en la oscuridad de este mundo me lo hizo ver. Él cambió mi perspectiva de lo que significaba ser un héroe y me hizo darme cuenta de que quería serlo para ayudar a la gente. Pensé que tenía un mensaje importante, así que le ofrecí mi apoyo para que lo difundiera. Fue entonces cuando llegaste tú, y Tokoyami. Ambos oyentes estaban visiblemente asombrados por las decisiones que Mob había tomado durante la pelea. Lo primero que había intentado hacer al encontrarse cara a cara con un asesino en serie era hablar con él para intentar cambiarlo. Ninguno de los dos habría elegido la diplomacia como primera opción contra el asesino de héroes, y definitivamente no habrían llegado tan lejos como para intentar ayudar a Stein de esa manera.
El héroe número 3 se relajó en su silla mientras apoyaba los dedos bajo la barbilla. Eso encajaría con todo lo que dijo sobre ti. Intentar ayudar a tus amigos incluso sin tu don, tu deseo de apoyar a los demás, el hecho de que intentaste ayudar a Stein incluso después de atacarte e intentar matar a tus amigos. Todo cuadra. El Esper respiró profundamente aliviado. Parecía que Aux había quedado convencido con su explicación. Tokoyami comentó sobre la disposición del Esper a dialogar con el enemigo, recordando otro momento en que Shigeo intentó hacerlo. Durante el ataque de la USG, recuerdo que al principio también intentaste razonar con los criminales. ¿Qué te impulsa a hacer esto? Bueno, no me gusta lastimar a los demás. He aprendido que a veces es inevitable y que hay momentos en que es necesario luchar. Pero si encuentro la manera de resolver las cosas sin violencia y llegar a un acuerdo, con gusto lo elegiré. La otra razón es la que mencioné antes. Creo en la capacidad de una persona para cambiar y crecer a partir de las interacciones con los demás, incluso si la persona a la que intento cambiar es un villano. ¿Y viste esta verdad con tus propios ojos? Claro que sí. Siempre imaginé que una pelea entre un héroe y un villano que se niegan a rendirse inevitablemente terminaría con uno de los bandos muerto o derrotado. Pero eso no ocurrió esa noche. Encontraste la manera de acercarte a Stein con tu amabilidad y hacerle ver por qué se equivocaba al matar héroes profesionales. Eso es bastante especial, si quieres saber mi opinión. El Esper sintió que las palabras de Aux tenían el mismo peso y admiración que Olmig cada vez que felicitaba a Mot por su personaje, y sus labios se curvaron en una temblorosa sonrisa de agradecimiento. La sonrisa del héroe número 3 se ensanchó en respuesta, y Tokoyami también sintió que su boca formaba una sonrisa. Aux se acercó a la mesa de ping-pong, con ganas de divertirse con sus becarios. ¿Qué tal si jugamos al ping-pong, 2 contra 1? Oh, solo lo he jugado unas pocas veces antes, así que no soy tan bueno, respondió Shigeo. Bueno, esta noche aprenderán la lección final que ambos aprenderán para el último día de sus prácticas. Ahora, vengan, traigan sus remos. Los dos adolescentes asintieron, y los tres comenzaron su última noche juntos con aún más risas y diversión. Había llegado el último día de prácticas, lo que significaba que era hora de que los becarios y los héroes se separaran. Era muy temprano para Shigeo y Fumikage, pues tenían otro largo viaje en tren. Ambos se apresuraron a prepararse y empacaron sus pertenencias, aunque aún llevaban el pelo revuelto y sus uniformes escolares estaban ligeramente arrugados. De pie cerca de la salida con sus uniformes escolares, Shigeo y Fumikage se despedían del héroe número 3, cuya expresión normalmente tranquila y jovial estaba ligeramente apagada. Bueno, parece que aquí nos separaremos, dijo el héroe. Ahora vete, regresa a la preparatoria UA y demuéstrales lo que aprendiste aquí. Los dos adolescentes hicieron una reverencia al héroe. Gracias por toda la guía que nos ha brindado, dijo Tokoyami. Disfruté mucho el tiempo que pasé aquí, dijo Mop, melancólico al saber que tendría que separarse de Aux. Me recordaste que la vida es maravillosa, que está llena de pequeños pero importantes momentos que no hay que temer aprovechar. Me enseñaste que no debo temer sentir euforia ni felicidad en esos momentos. El rostro del héroe número 3 se iluminó como una bombilla y le revolvió el pelo al joven adolescente en un último gesto de compasión. Me alegra haber podido ayudar. Tú también me enseñaste cosas increíbles, así que estoy muy contento de que hayas venido a mi agencia. Tokoyami esperaba que el tercer héroe lo ignorara y no le dedicara ningún cumplido final. Sin embargo, se equivocó cuando Aux también le revolvió el pelo. Tú también, Tokoyami. Aunque no hayas podido volar tan alto como esperabas, sé que tienes muchísimo potencial. Tienes que seguir esforzándote, encontrando maneras de concentrarte en tus fortalezas y pensando con originalidad para usar tu don. Hazlo, y volarás como un águila. Sí, señor. Haré lo mejor que pueda. Los dos adolescentes le dedicaron al héroe sus últimas sonrisas antes de salir del edificio para regresar a su escuela. Al salir los dos becarios, Aux sintió que se llenaba de orgullo. Esos dos volarán más alto que nadie, estoy seguro. Mientras los estudiantes regresaban a casa, Shoto Todoroki iba a ver a su madre. Era inusual para él verla un día laborable, incluso siendo viernes, pero sentía que necesitaba su ayuda para comprender lo que había sucedido esa semana con Kageyama. Había repasado mentalmente las escenas de esos momentos con Stein y Endeavor, preguntándose cómo era posible que cambiaran tan rápido, pero no encontraba la respuesta adecuada.
Pero tal vez ella podría ayudarlo a descubrir el secreto de Kageyama para cambiar a la gente. Al llegar a la habitación de su madre, el adolescente suspiró brevemente antes de abrir la puerta. Hola, mamá. Rei se giró para mirar a su hijo en la puerta y una sonrisa se dibujó en su rostro. Shoto. Sin embargo, la sonrisa desapareció, pues recordó haber visto las noticias sobre la captura del asesino de héroes. Escuché en las noticias que estabas con un grupo de héroes y te encontraste con el asesino de héroes. ¿Estás bien? ¿Te hizo daño? Oh, no te preocupes, respondió, estoy bien. La madre cariñosa se recompuso y recuperó su alegría. ¡Qué alivio! Ven, siéntate. La adolescente se sentó junto a su madre, que seguía radiante. ¿Sabes? No he tenido la oportunidad de verte en clase. ¿Estás creciendo tan rápido? Lo siento por venir aquí sin avisar. No te preocupes. Siempre me alegra verte. La madre intentó que su hijo se acomodara. ¿Quieres algo de beber? Rei fue a su mini nevera y la abrió para ver varias opciones. Mientras rebuscaba en la nevera, encontró una botellita de yogur con una vaca de dibujos animados en el lateral, obviamente para niños. ¿Te acuerdas de esto? Tu yogur favorito de siempre, señor vaca. Vi que lo vendían, así que pensé. Shoto se quedó paralizado, recordando vagamente una ocasión en la que había disfrutado de este yogur, aunque no podía identificar un recuerdo específico, pues esos tiempos habían sido lejanos, eclipsados por demasiados recuerdos de duro entrenamiento y dolor. Sin embargo, el adolescente no quiso rechazarlo tras ver lo lejos que había llegado esperando su visita, y decidió tomar el yogur. La bebida, aparentemente dulce, le trajo una sensación familiar, aunque aún no podía identificar un recuerdo exacto. La habitación del hospital quedó en silencio. Los años separados habían distanciado su relación, y Shoto no sabía cómo explicarle el verdadero motivo de su visita, ni cómo podría hablar de él con su madre. Aún así, este silencio deliberado les dio tiempo para pensar en lo que dirían a continuación. Entonces, ¿cómo te fue en la escuela? Preguntó Rei. Ha sido bastante bueno. Me uní a un nuevo club que formó Kageyama. ¿Un nuevo club? Es el club de mejora corporal, dedicado a mejorar nuestra fuerza física mientras trabajamos juntos. Es nuevo, así que solo hemos tenido una práctica hasta ahora, pero la que tuve fue muy agradable y me permitió conocer gente nueva. Eso es genial. Me alegra verte involucrarte más con tus compañeros de clase, respondió Rei, y dijiste que Kageyama inició el club. Sí, y parece muy comprometido con el club. Formó parte del mismo club en la secundaria y decidió reiniciarlo aquí. Ahora que su madre había mencionado a Kageyama, el adolescente decidió desviar la conversación hacia la pregunta que más le preocupaba. Mamá, tengo tu ropa lavada aquí mismo, y. Shoto. Me sorprende verte por aquí. Entró por la puerta la hermana mayor de Shoto, Fuyumi Todoroki, cargando una carga de ropa sucia de su madre. Se parecía a su madre en algunos aspectos, aunque Fuyumi tenía un aire más alegre y jovial, atenuado por el tiempo que pasó sola en este hospital psiquiátrico. Me enteré de tu encuentro con el asesino de héroes en las noticias, pero por suerte no pareces herida. Mamá, te dejaré la ropa aquí, ¿te parece bien? Gracias, cariño. Fuyumi colocó el paquete de ropa en un estante, como lo había hecho tantas veces. ¿Hay alguna razón especial por la que estás aquí hoy, Shoto? Preguntó Fuyumi. En realidad, el adolescente con dos dones bajó la cabeza mientras se preparaba para lo que diría. Vine aquí porque quería que me ayudaras a entender algo que pasó esta semana. Rei y Fuyumi notaron de inmediato el cambio en la atmósfera alrededor de Shoto y su expresión de conflicto e incertidumbre. Fuyumi se sentó frente a Shoto y junto a su madre para escuchar, atentas. Tiene que ver con Kageyama. ¿Kageyama? ¿Te refieres a Shigeo Kageyama? Recuerdo lo bien que lo hizo en el festival deportivo, dijo. Fuyumi sonrió ante su primera impresión. Y fue bastante sorprendente descubrir lo tímido que era al dar el discurso inaugural, pero aún así transmitió un mensaje muy bueno. Shigeo también es un muy buen amigo de Shoto, afirmó Rei, pero ¿qué pasó exactamente con él? El joven adolescente recordaba vívidamente la conversación de su amigo con su padre en el hospital. Papá habló con Kageyama durante el festival deportivo. No estoy seguro de qué hablaron exactamente, pero algo cambió en él después de esa conversación. Cuando hice prácticas en su agencia, no era el mismo de siempre, y parecía que lo que dijo Kageyama le impactó poco.
Luego, hace unos días, Kageyama volvió a hablar con papá, aunque logré escuchar la conversación. Las dos mujeres se inclinaron hacia adelante, expectantes. Kageyama habló con él y le dijo que no ha sido un buen padre, ya que solo se ha centrado en su objetivo de ser el héroe número 1. Más tarde, me llevó a su oficina en su agencia para hablar con él, y. Prometió que se convertiría en un mejor padre. Los ojos de Rei y Fuyumi se abrieron de par en par. Por su mirada, supe que sentía un sincero arrepentimiento por lo que había hecho. A través de esa conversación, Kageyama logró cambiarlo por completo, hacerle reflexionar sobre sus acciones y darse cuenta de lo equivocado que estaba. Ambas mujeres echaron la cabeza hacia atrás con la boca abierta. Sabían lo comprometido que estaba Endeavor con ese objetivo, y pensar que lo dejaría de lado tan rápido era asombroso. Era un logro que ninguna de ellas podría jamás soñar, algo que ninguna estaba segura de que fuera posible, pero de alguna manera, Kageyama lo logró. Eso es increíble, murmuró Fuyumi. ¿Crees que es increíble? No es nada comparado con lo que te diré a continuación. Rei y Fuyumi se miraron confundidas. Como ambas vieron el informe del arresto del asesino de héroes, conocen los detalles de su arresto y quién era, ¿verdad? He visto algunos vídeos publicados en línea sobre su pasado, dijo Fuyumi. Cómo abandonó el curso de héroe en la preparatoria porque no le gustaba su decadencia fundamental, y también cómo salió a la calle para intentar convencer a la sociedad de que recordara el verdadero significado de la palabra héroe. Rei continuó. Y respecto a su arresto, estabas con tus amigos y otros héroes cuando te topaste con el asesino de héroes, y el héroe número 3, Aux, vino a rescatarte y lo aprehendió. Eso es mentira. La verdad es que luché contra el asesino de héroes junto con Kageyama y 2 amigos más. Nos enviaron al hospital por las heridas sufridas durante la pelea, y allí fue donde Kageyama habló con papá. La razón por la que la policía mintió fue que no teníamos permitido hacerle daño al asesino de héroes, así que si se hubiera sabido la verdad, las autoridades nos habrían reprendido. Las dos mujeres no esperaban que Shoto hubiera peleado con el propio asesino de héroes y se sintieron aliviadas de que hubiera logrado escapar con vida de esa pelea, pero todavía no podían ver a dónde iba esto. ¿Qué intentas decir? Preguntó Fuyumi. Al luchar contra el asesino de héroes, recuerdo su increíble determinación por cumplir su objetivo. Quería matar a un héroe llamado Native y Aida, otro compañero mío y hermano menor de Ingenium, la última víctima de Stein. Durante la batalla, declaró abiertamente su deseo de reivindicar la palabra héroe matando a quienes creía que no se merecían el título para arreglar esta sociedad corrupta, y creía que Ida era uno de esos falsos héroes porque quería vengarse de Stein por haber herido a Ingenium. Estaba listo para luchar contra el asesino de héroes y derrotarlo para proteger a los demás, pero Kageyama habló con Stein. Intentó que Stein detuviera su misión, para hacerle ver que matar héroes no era la forma correcta de arreglar la sociedad. El adolescente miró a los ojos de su familia con gran intensidad. Y funcionó. La batalla fue interrumpida por la llegada de Aux, pero en cuanto llegó, Stein se rindió al instante. Aunque Aux estaba exhausto y probablemente podría haber sido derrotado fácilmente, Stein ni siquiera se molestó en oponer resistencia y se entregó voluntariamente. Toda la indomable fuerza de voluntad que lo había impulsado durante la pelea se desvaneció. Entonces, Stein se disculpó con Ida por lastimar a su hermano mayor. Expresó una profunda culpa y remordimiento por todas las personas que mató, por lo bajo que había caído y por no haber sido el héroe que quería ser de joven, y todo por culpa de Kageyama. El adolescente alzó la voz y levantó un dedo. Con una sola conversación, Kageyama cambió a un asesino en serie como Stein. Las dos mujeres sintieron que todo su cuerpo se contraía y sus ojos se abrían como platos. Esta historia parecía sacada de la imaginación de una niña. Pensar que un hombre así pudiera cambiar de vida tan rápido era un cuento increíblemente exagerado. Eso es imposible, murmuró Fuyumi. Lo sé. Incluso después de haberlo visto todo, una parte de mí todavía no lo cree. Por eso vine hoy, para ver si podías ayudarme a entenderlo. Mamá, ¿cómo crees que Kageyama puede cambiar por completo la mentalidad de la gente con sus palabras en tan poco tiempo? La madre, afligida, tardó unos segundos en recuperarse del impacto. Estaba asombrada por lo que este niño había logrado, los cambios de actitud aparentemente inconcebibles que se habían producido, y para comprender bien cómo lo había hecho, Rei necesitaba saber cómo Mob los había transformado. Estabas allí para escuchar a Shigeo. ¿Qué les dijo exactamente a ambos?
Bueno, con Stein, llegué a mitad de la pelea, así que dijo algunas cosas que no pude oír, pero, el adolescente recordaba cada palabra que Kageyama había dicho aquella noche en el callejón y aquel día en el hospital. Durante la pelea, Kageyama y yo intentamos conectar con Ida, quien seguía consumido por la venganza y quería que nos fuéramos para poder acabar con el asesino de héroes él mismo. Kageyama le dijo a Ida que no permitiera que su ira y su odio lo destruyeran. Al mismo tiempo, le recordé que quería enorgullecer a su hermano mayor y convertirse en el héroe que Ingenium quería que fuera. Por suerte, logramos que abandonara su deseo de venganza, pero Stein no lo aceptó y pensó que Ida nunca cambiaría. Kageyama no estuvo de acuerdo. Explicó cómo, con nuestras palabras y nuestro apoyo, podríamos cambiar a Ida y convertirlo en una mejor persona. Dijo que podíamos guiar a otras personas por el buen camino, como lo habíamos hecho con Ida, pero Stein rechazó rotundamente la declaración de Kageyama. Decidió contarnos sobre su pasado, que ya conocen. Tras el discurso de Stein, Kageyama preparó un ataque y lo derribó al suelo. Pero en lugar de intentar noquearlo, Kageyama se acercó y volvió a hablar. Habló de cómo se convirtió en la persona que era gracias a las personas que lo rodeaban, a través de su apoyo y sabiduría, y dijo que Stein también lo había transformado. Kageyama reflexionó sobre sus palabras, diciendo que Stein le hizo comprender que la palabra héroe se gana con las acciones. Reveló su lucha interna por no encontrar una razón para ser un héroe, pero gracias a Stein, ahora quería ser un héroe para ayudar a otros como otros lo habían ayudado a él. Kageyama agradeció a Stein por ayudarlo a comprender estas cosas y le ofreció su ayuda. Se ofreció a ayudarlo a intentar retomar sus esfuerzos previos por cambiar la sociedad con sus discursos y palabras. Pero antes de que pudiera decir nada más, Aux entró. Con papá, la mitad de la conversación ni siquiera giró en torno a su fracaso como padre. En cambio, Kageyama habló de encontrarle sentido a su vida, además de convertirse en el héroe número 1. Incluso antes de ir a la preparatoria UA, disfrutaba mucho porque sus amigos y familiares le daban sentido a su vida. Dio ejemplos de cómo encontró un nuevo sentido a su vida en la preparatoria UA, y uno de esos ejemplos, fui yo. Dijo que su vida tenía sentido al saber que me había ayudado con mi lucha interna y me había permitido abrirme más a los demás. Fuyumi no entendió a qué se refería Shoto y arqueó las cejas confundida. ¿A qué te refieres cuando dices que te ayudó? Durante el festival deportivo, Shigeo fue a hablar con Shoto. Fuyumi giró la cabeza para mirar a su madre y se sorprendió al ver que los ojos de Rei empezaban a humedecerse. Él comprendió el dilema que tenía Shoto al usar su lado izquierdo y le dijo que no importaba si luchaban en las rondas finales, y le recordó que podía tomar sus propias decisiones en la vida. ¡Wow! Los ojos de Fuyumi se iluminaron de repente y una sonrisa se extendió por sus mejillas mientras ganaba un nuevo respeto por Shigeo. En fin, también usó el nuevo club de mejora corporal que fundó como algo que le dio sentido a su vida, ya que era la oportunidad de ayudar a nuestros compañeros a fortalecerse y a crear un sentido de unidad más profundo, además de crear recuerdos entrañables. Después de eso, Kageyama le hizo ver a su padre que se había aislado completamente de nosotros al esforzarse únicamente por ser el héroe número 1, pero lo animó diciéndole que si se esforzaba tanto por ser padre como por ser héroe, podría lograr grandes cosas. El adolescente guardó silencio y esperó a que Rei interpretara lo que significaba todo aquello. Finalmente, miró a su madre a los ojos, que brillaban de asombro, pues había comprendido realmente el carácter de Mop. Ahora lo veo. Veo cómo lo logra, respondió con una sonrisa cada vez más amplia. Cuando habla con los demás para intentar cambiarlos, no se limita a sermonearlos y explicarles por qué se equivocan. En cambio, hace algo más que eso. Impregna sus palabras de sinceridad y emoción. Lo que hace que Shigeo sea capaz de cambiar a los demás es su capacidad de decirles exactamente cómo se siente, incluso a sus enemigos. Eso les llega al corazón mucho más que cualquier otra cosa. Al expresar esos sentimientos, la honestidad de Shigeo ayuda a los demás a ser honestos consigo mismos, a profundizar en sus corazones y recordar lo que les importa. Rei rió para sí misma. Y pensar que esta franqueza, honestidad y amabilidad podrían provenir de alguien que nació con un poder tan increíble. Eso solo le da aún más fuerza a sus palabras. Shoto, si es posible, la próxima vez que me visites, ¿crees que podrías pedirle a Shigeo que venga contigo? ¿Quieres conocerlo? Me gustaría agradecerle todo lo que ha hecho por ti y también quiero ver cómo es realmente en persona si es tan increíble como dices que es. Aunque inesperado, Shoto no se opuso a la petición de su madre.
Al contrario, estaba seguro de que Mob le tomaría cariño, ya que ambos compartían el mismo corazón bondadoso. Claro que sí. Shigeo sin duda parece una persona increíble, añadió Fuyumi, con su porte generalmente alegre brillando aún más de lo habitual. Pudo hacer algo con papá que ninguno de nosotros pudo en tantos años. ¿Quién sabe qué bien podría salir de esto? Sí, dijo Rei, imitando la expresión radiante de su hija. Estaba deseando conocerlo y ver si era la persona que Shoto había descrito. Para cuando Shigeo y Fumikage regresaron a Musutafu, era media tarde y la escuela ya había terminado, así que se separaron en la estación de tren y regresaron a sus casas. Sabían también que todos regresaban de sus prácticas, así que no habría reunión del club de mejora corporal. Como también era viernes, la clase podía descansar tras la intensa semana de prácticas, pero Shigeo no. El Esper regresó a su apartamento a paso relativamente rápido, pues tenía varias cosas que hacer y discutir con Olmigt. Hablando del héroe número 1, mientras Shigeo intentaba llegar a casa a toda prisa, Olmigt esperaba ansiosamente al Esper en la sala principal. Había visto las noticias sobre el arresto de Stein y cómo Kageyama, Midoriya y otros estudiantes estaban involucrados. También había recibido una llamada de Gran Torino informándole al héroe sobre lo sucedido y cómo sus dos discípulos habían ido a salvar a sus amigos, resultando gravemente heridos en el proceso. Sin embargo, esta llamada se había realizado antes de que se enterara de la rendición de Stein y de cómo Kageyama lo había transformado. El anciano héroe también le había aconsejado a Olmigt que le contara a Midoriya toda la verdad sobre One for All y la historia que le había estado ocultando a su sucesor. Para Toshinori, esto también le hizo reflexionar sobre lo que le había ocultado a Kageyama durante varios meses. Aunque había sido para proteger a Shigeo del dolor de esta revelación, el héroe se sentía culpable por ocultárselo, especialmente después de que el Esper había sido tan abierto y honesto con Olmigt sobre tantas cosas, y de cómo había depositado toda su confianza en él. Le parecía injusto que el héroe número 1 no correspondiera a esa honestidad con él, que no depositara la misma confianza en Shigeo. Bueno, eso se acabó hoy. En cuanto el Esper llegara, se lo contaría todo. El símbolo de la paz escuchó la puerta abrirse y entró Shigeo, quien no esperaba ver a alguien más en el apartamento con Olmigt. ¿Midoriya? El héroe número 1 decidió no perder tiempo en decirles la verdad y llamó a su sucesor a su apartamento para que estuviera presente y escuchara la historia completa de One for All. Oye, Kageyama. Me alegro de que hayas venido. ¿Qué estás haciendo aquí? Olmigt me envió un mensaje diciéndome que fuera a su apartamento a hablar. El rostro de Izuku estaba eufórico y sus ojos rebosaban de emoción. Su fanático interior gritaba por donde estaba. El adolescente dejó escapar un breve grito de entusiasmo. Todavía no puedo creer que esté en casa de Olmigt. Una cómica gota de sudor resbaló por el rostro de Olmigt, aunque la expresión del héroe número 1 se tornó seria al instante. Izuku había sentido esa misma seriedad al llegar hacía unos minutos, pero estaba demasiado concentrado en su casa como para notarlo. Sin embargo, el adolescente percibió la tensión que lo rodeaba y su rostro despreocupado desapareció. Mob también vio la expresión de Olmigt y se sentó junto a su amigo. Antes que nada, me gustaría disculparme con ambos por no haber estado ahí para ayudarlos contra el asesino de héroes, dijo. No tienes que disculparte por eso, respondió Shigeo. Sí, no deberías culparte por eso, Olmigt añadió Izuku. ¿De qué querías hablarnos? Ya que me pediste que viniera a tu casa, seguro que es algo muy importante. Afilado como siempre, Midoriya. El héroe número 1 suspiró y se inclinó hacia adelante, intercambiando miradas con sus dos discípulos. Ambos han depositado su plena confianza en mí durante todos estos meses y me han confiado todos sus pensamientos y emociones. Me di cuenta de que merecen esa misma franqueza de mi parte, por eso es hora de decirles lo que les he estado ocultando. Toshinori decidió abordar primero el tema más difícil. Lo que sucedió con el Esper y el villano del lodo el día que llegó a esta realidad. Kageyama, hay algo importante que debes saber que sucedió el primer día que nos conocimos. Se trata del villano del lodo, aunque te costará oírlo. El fanático se quedó sin aliento. ¿Iba a revelar Olmigt eso después de tanto tiempo, incluso después de que el héroe le dijera a Midoriya que guardara silencio sobre el incidente? Cuando perdiste el control de tu poder, tú, envié accidentalmente al villano del lodo a volar en el proceso. El héroe número 1 se sorprendió de que el Esper hubiera terminado la frase. Este no era el escenario que el héroe había imaginado.
Espera, ¿quieres decir que lo has sabido todo este tiempo? Dijo. El espera sintió mientras su amigo se removía incómodo en el asiento. Entonces, ¿por qué no dijiste nada al respecto? ¿No te molesta que te lo ocultara? Al principio me sorprendí y quería preguntarte sobre esto, pero no me pareció bien sacarlo a colación después de todo lo que has hecho para ayudarme. Además, estoy seguro de que solo mentiste para protegerme. El Esper le dedicó al héroe una sonrisa tranquilizadora. Así que, por favor, no te sientas culpable por mantenerlo en secreto. Créeme, estoy bien. Olmigte y Zuko sintieron una sonrisa radiante al ver una vez más lo amable y comprensivo que era Shigeo con prácticamente todo. Olmigte esperaba una conversación mucho más impactante y triste, con una disculpa sincera del héroe. En cambio, Mob simplemente lo ignoró y lo aceptó como algo que Olmigte había hecho con buenas intenciones. Aprecio tu comprensión, Kageyama. Pero si de verdad estás listo para dejar eso de lado, podemos hablar de la otra razón por la que los traje aquí hoy, dijo. Entonces, el héroe número 1 recuperó su semblante serio, pues lo que venía a continuación sería un secreto mucho más largo y detallado. El héroe ahora centró su atención en su sucesor. El don que posees posee un poder único e incalculable, y creo que ahora es el momento de que conozcas su origen. Y lo mismo te aplica a ti, Kageyama, pues también creo que tienes derecho a saber la verdad sobre el poder de tu amigo. One for All deriva de otro don, un poder muy antiguo. ¿Solía ser algo diferente? Dijo Midoriya. Olmigta sintió. El nombre Ase Don es All for One. Permitía a su usuario tomar dones de otros, mientras que el usuario podía conservarlos o dárselos a alguien más. Guarda muchas similitudes con el poder de Toichiro Suzuki, el jefe de la organización Espergarra. Todo esto comenzó cuando los dones empezaban a aparecer, antes de que la sociedad supiera cómo lidiar con estas personas recién empoderadas. De repente, era imposible definir qué significaba ser una persona normal. Los derechos civiles se debatían intensamente, el progreso de la civilización se estancó y la sociedad decayó. Durante ese caótico período de cambio, una sola persona unió a mucha gente. Se hacía llamar por su don, All for One. Robó dones de otros y, con su abrumador poder, extendió su influencia por todo el país. Manipuló a la gente para que sirviera a sus fines, cometiendo actos malvados con poca resistencia. Si bien tú pudiste detener tu versión de All for One, Kageyama, este atroz villano, por desgracia, tuvo éxito en sus planes de conquista, y en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en el gobernante de Japón. Pero no lo entiendo, intervino Shigeo. Nunca vi que se mencionara nada de esto en mi clase de historia en línea. Porque es el tipo de historia vergonzosa que a la gente le gusta ignorar. En fin, cuando la gente alcanza el verdadero poder, disfruta mostrárselo a los demás. Pero ¿cómo se conecta todo esto? ¿Y qué hay de One for All? Preguntó Midoriya. Dije que All for One podía otorgar dones a otros, ¿recuerdas? Obligaba a la gente a someterse a su voluntad alterando sus habilidades, pero lamentablemente, algunas pobres almas no pudieron soportar la carga de los dones que les fueron otorgados. Se convirtieron en muñecos sin mente, incapaces de hablar, igual que los Nomu. Mientras tanto, algunos dones evolucionaron al ser transmitidos, y algunos lograron combinarse con otros poderes. Este hombre malvado tenía un hermano menor sin don. ¿Un hermano menor? Dijo el Esper. Sí. Era pequeño y frágil, pero tenía un fuerte sentido de la justicia. Los dos hermanos eran completamente diferentes. Ver las acciones de All for One le dolía al hermano, así que siguió resistiéndose. Entonces, All for One le transfirió un don a su hermano que le permitiría acumular poder. No sabemos si fue un regalo o si fue para obligar a su hermano a someterse. Midoriya empezaba a comprender el panorama. ¿No me digas? Sí. Aunque todos creían que no tenía don, resultó que sí lo tenía, aunque ni siquiera él se había dado cuenta. Poseía un poder inútil que solo le permitía transmitir su don. El héroe abrió los brazos. Y así, la capacidad de acumular se fusionó con el poder del hermano menor, y así nació One for All. Ambos estudiantes estaban asombrados. Nunca imaginaron que el poder de All Might pudiera perdurar tantos años, hasta la época en que los dones aparecieron por primera vez en la sociedad. Para Shigeo, era aún más inquietante pensar que All for One tenía un hermano que se rebeló contra él, tal como Ritsu había intentado hacer contra Mob cuando sus poderes psíquicos despertaron por primera vez. Siempre me ha parecido irónico que la justicia a menudo surja del mal, comentó All Might.
Espera, entiendo cómo se creó One for All, pero el villano del que hablas ya debería estar muerto. ¿Por qué mencionarlo ahora? Quien roba dones no tiene límites. Algunos dones detienen el envejecimiento, así que es casi seguro que posee algo parecido. El símbolo del mal parecía inmortal. Con el estado del mundo y la enorme diferencia de habilidades, el hermano menor decidió confiar este don a las generaciones futuras. Aunque no logró derrotar a All for One, esperaba que One for All siguiera creciendo en poder hasta ser lo suficientemente fuerte como para derrotar a su hermano mayor. Finalmente, me tocó a mí, y derroté al símbolo del mal. Al menos, eso pensé. Pero sobrevivió y ahora está de vuelta en acción como la mente maestra detrás de la Liga de Villanos. El héroe se levantó de su asiento y se acercó a la ventana. Así que ahora ambos saben la verdad. Como el próximo poseedor del One for All, Midoriya, y alguien que ya ha derrotado a un villano de tal calibre, Kageyama, puede que ambos tengan que enfrentarse a este gran mal algún día porque yo fallé. Sé que es mucho pedir, pero haremos lo mejor que podamos. Exclamó Izuku, impasible ante la batalla que tendría que librar algún día. Haremos lo que nos pidas, cueste lo que cueste. Cierto. El Esper siguió el ejemplo de su amigo y le dirigió a su mentor una mirada de confianza. Mientras estés aquí para ayudarnos, lo superaremos todo. Porque ambos sabemos que estarás ahí para nosotros, como siempre lo has estado. Los dos amigos intercambiaron miradas antes de sonreírse con confianza. El héroe número 1 estaba atónito. Pensar que ambos le brindarían su apoyo incondicional a pesar de los secretos que les había ocultado. Pero incluso ahora, sus ojos brillaban con la misma esperanza y fe que cuando lo conocieron. Izuku y Shigeo eran realmente bendiciones que no merecía. Mientras acababa de proclamar su fe hacia su mentor, Midoriya sacó su teléfono para mirar la hora y entró en pánico al darse cuenta. Rayos, qué tarde. Ojalá pudiera quedarme más tiempo, pero mi madre me espera en casa y seguro que está muy ansiosa por mi regreso. El adolescente cogió sus cosas y se dirigió a la puerta. Nos vemos en la escuela, Kageyama, All Might. Los dos se despidieron de Midoriya con la mano y lo vieron salir del apartamento. Tras la salida del adolescente, la atmósfera en la habitación permaneció tensa durante unos segundos por la historia de One for All. Sin embargo, Mob decidió ignorar la tensión y centrarse en otros asuntos, pues ahora mismo, el Esper necesitaba la guía de All Might y las respuestas a las preguntas que más le rondaban la cabeza. All Might, hay algo más que me gustaría hablar contigo, si te parece bien. Por supuesto. Toshinori se había vuelto muy hábil para descifrar las expresiones de Mob cuando estaba confundido o perdido, y se dio cuenta de que había algo muy urgente que Shigeo había querido discutir desde que regresó al apartamento. All Might rápidamente volvió a sentarse y se inclinó hacia adelante. ¿De qué querías hablar conmigo? Me preguntaba, ¿por qué tanta gente te admira y te escucha? All Might se sintió desconcertado por esta pregunta, ya que cualquier persona normal probablemente encontraría la respuesta descaradamente obvia. He notado cómo tanta gente como Midoriya, Todoroki e incluso el asesino de héroes te admiran. ¿Es solo porque eres el símbolo de la paz? ¿Porque tienes el poder de One for All que te dio una fuerza tan increíble? Te admiro por todo lo que has hecho por mí. Te escuché porque eras la única persona que me ayudaba. Al igual que mi maestro, has sabido guiarme y darme respuestas a preguntas importantes, además de ser un apoyo increíble. Espero no ofenderte, pero que seas el símbolo de la paz no me importa. Contrario a lo que Mod creía, el héroe número 1 no se sintió herido por su declaración y una sonrisa se dibujó en su rostro. No me ofendo en absoluto. De hecho, me alegra saber que me admiras solo por mi carácter. Significa que he estado haciendo un buen trabajo como tu mentor y guardián. Pero, aún así, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué lo provocó? El Esper sacó su teléfono del bolsillo y empezó a buscar vídeos de Stein en internet. Probablemente hayas notado el enorme apoyo que ha recibido el asesino de héroes desde su arresto. Mucha gente lo aprecia porque quería crear una sociedad donde la gente mereciera más la palabra héroe. Aquí tienes un discurso que dio cuando era más joven. Mob le mostró la pantalla a All Might y pulsó el botón de reproducción. Pueblo, les pido que presten atención a mis palabras. Nuestra sociedad ha caído en desgracia. La palabra héroe se ha distorsionado y distorsionado. Demasiadas personas han empezado a usar ese título pensando solo en sí mismas. Pero un héroe no es quien actúa por sí mismo. Un héroe actúa únicamente por el bien del pueblo, para proteger a los ciudadanos y asegurarles un futuro mejor.
Un héroe como Olmig, que ha traído una era de paz con su fuerza y su amor por el pueblo. Es un hombre que encarna el verdadero significado de un héroe, impulsado únicamente por el amor a la justicia y a los ciudadanos. Por eso, les pido a todos hoy que sigan su ejemplo. Unámonos para asegurar que la palabra héroe no pierda todo su significado en esta sociedad. ¿Se unen a mi causa? Olmig percibió la pasión y la dedicación en la voz de Stein y no pudo evitar sentirse ligeramente halagado por la inmensa devoción que este hombre sentía por él. No digo que lo que hizo estuviera bien, pero sigo pensando que estas palabras transmiten un mensaje muy importante. Solo pidió que los héroes fueran mejores personas y que no pensaran solo en sí mismos al elegir convertirse en héroes. Y, sin embargo, sus palabras fueron ignoradas por todos. Solo ahora, después de convertirse en un asesino en serie y acabar con la vida de héroes profesionales, la gente empieza a prestar atención a sus palabras y al mensaje que transmiten. En otras palabras, solo después de que se hizo más fuerte, la gente empezó a escucharlo. Entonces pensé en mí. Me di cuenta de que muchos de mis compañeros de la UA también han empezado a escucharme, pero es solo por mis poderes psíquicos. Mi pregunta principal es si el poder es lo único que la gente escucha. Si no tuviera estos poderes, ¿les importaría a la gente lo que tengo que decir? ¿Me ignorarían como ignoraron a Stein? ¿Pueden las mismas palabras tener un impacto tan grande en las personas, ya sea que tengan o no poderes? El héroe número 1 comprendía los puntos que Mod planteaba y cuánto le perturbaba la idea de que el poder influyera en la gente. Al fin y al cabo, nunca le había importado el poder ni le había visto realmente su importancia en la vida porque había decidido no usarlo. Así que tenía sentido que hiciera estas preguntas ahora. Olmig sabía que debía pensarlo bien antes de responder a Kageyama. El héroe respiró hondo y descansó, juntando las manos frente al pecho. La gente admira a quienes tienen poder porque los consideran confiables. Saben que pueden contar con ellos para que los ayuden cuando estén en apuros, para que los protejan cuando no puedan protegerse a sí mismos. Por eso quise ser el símbolo de la paz. En una era de crimen y desesperanza, quería ser alguien fuerte en quien la gente pudiera confiar, alguien en quien pudieran apoyarse y protegerse, de la misma manera que ustedes recurren a mí para obtener sabiduría y guía. Y con el poder de One for All, podría limpiar las calles llenas de crimen, acabar con el imperio criminal de All for One y arrojar luz sobre un país sumido en la oscuridad. Porque la gente sabe que estaré ahí para protegerlos, me admiran. Sin embargo, Olmig levantó el dedo, tienes que entender que lo que es más importante que tener poder es cómo lo usas y quién eliges ser con ese poder. Eso es precisamente lo que te hace tan especial. Dije antes que cuando las personas obtienen verdadero poder, disfrutan mostrárselo a los demás. Toshinori extendió su dedo índice hacia Kageyama, y su sonrisa comenzó a reaparecer. Eres la excepción extremadamente buena a esta regla. Aunque naciste con un poder inimaginable y nadie te detuvo ni igualó en fuerza, elegiste no depender de ese poder, no dejar que te definiera. En cambio, decidiste vivir una vida normal y comprometerte a ser mejor persona. Por eso tus compañeros te admiran tanto. No por tus grandes poderes, sino por quién eres a pesar de tu asombroso poder. Nunca subestimes lo especial que es eso. Pero respecto a tu pregunta, la respuesta es, sí. Aunque no es el único ni el factor más importante, el poder siempre influirá en cierta medida en si la gente te escucha o no. Mucha gente no le dará la misma importancia a ciertas palabras si provienen de una persona común como Stein. Es una lástima, pero así es la vida. Depende de nosotros comprender el significado de ciertas palabras, sin importar de quién provengan. Mob estaba procesando todo lo que Olmig le había dicho con detenimiento y detalle. Si bien era cierto que las personas con poder podían tener mayor voz en la sociedad, no era todo lo que la gente valoraba. Aún tenía el potencial de llegar al corazón de mucha gente en esta sociedad y lograr que cambiaran. Esa era la misión que Stein le había encomendado para mejorar esta sociedad. A pesar de ser un asesino en serie, Stein decidió entregarse porque confiaba en que Kageyama continuaría su misión y haría que la gente comprendiera lo que significaba ser un héroe. Mob no deshonraría la petición de Stein. Continuaría su misión y la completaría como pudiera. Olmig, ¿recuerdas que dije que no tenía ningún impulso, ninguna razón para ser un héroe? Sí. Bueno, ahora sí. Me he dado cuenta de que quiero ser un héroe no solo para ayudar a quienes lo necesitan, sino también para intentar cambiar la sociedad.
Aunque Stein hiciera cosas terribles y matara gente, aún tenía algo valioso que enseñar a la sociedad, y espero poder transmitir ese mensaje adecuadamente, hacerles entender lo que significa ser un héroe y recordarles que, incluso con dones, todos somos humanos. Aunque mi pasión por ese objetivo no es tan fuerte como la de mi gorilla, sigue siendo un comienzo. All Might recuperó su musculatura y aplaudió con aprobación. Es una meta fantástica, y con tu fuerza de carácter, no dudo de que dejarás huella y le mostrarás al mundo lo que significa ser un héroe y luchar por superarte. Luchar, esa palabra le recordó instantáneamente la otra cosa que había planeado preguntarle a All Might, y el adolescente corrió a su habitación. Oye, ¿qué haces ahí? Preguntó All Might. Me voy a poner una camiseta y unos pantalones cortos. Si te parece bien, me gustaría que fuéramos los dos al campo de entrenamiento donde fuimos para el festival deportivo. Necesito tu ayuda con algo más. Bueno, aunque desconcertado por el repentino deseo de Shigeo de ir al campo de entrenamiento, All Might no vio motivo para objetar y se dirigió rápidamente a su habitación para ponerse ropa igualmente cómoda. ¿Pero qué quería hacer Mob exactamente a una hora como esta? Tras vestirse, Toshinori y Shigeo se dirigieron al desolado campo de entrenamiento en menos de un minuto. El sol comenzaba a ponerse, y las grandes rocas de este páramo proyectaban sombras alargadas y anchas sobre el árido valle. Al acercarse al lugar, el Esper se alejó varios pasos del héroe hasta que se encontraron cara a cara. ¿Qué querías exactamente que hiciéramos aquí? Preguntó All Might. Quiero que me enseñes a luchar. Los ojos del héroe número 1 se abrieron de par en par ante esta inesperada petición. Shigeo comprendió la sorpresa del héroe y explicó su razonamiento. Durante todo este tiempo, nunca he visto la necesidad de aprender a luchar, ya que contaba con la ayuda de mis poderes psíquicos, pero mi pelea con el asesino de héroes me hizo ver lo equivocado que estaba. Cuando llegué para ayudar a mis amigos, me quedé sin energía. Al final, solo quedamos Stein y yo. Sin mi poder, estaba a su merced, y me contó que había dependido demasiado de mis poderes para luchar. La única razón por la que sigo vivo es porque él me dejó vivir. Stein me hizo comprender que voy a necesitar más que solo mi poder si quiero ser un héroe. Por eso quiero que me enseñes a luchar, para no tener que depender de mis poderes psíquicos para proteger a la gente. 21%. Ya veo, All Might comprendió el punto de vista de Mob. Si se topaba con All for One en el futuro, tendría que saber cómo comportarse adecuadamente en una pelea contra un hombre con más de 100 años de experiencia. El héroe crujió los nudillos y giró el cuello preparándose para el combate. Bueno, tienes suerte, porque pelear es probablemente lo único que sé enseñar desde. El cuerpo del héroe número 1 empezó a temblar al recordar los dolorosos recuerdos de sus entrenamientos con Gran Torino y cómo este había grabado esas lecciones e instintos de lucha en la mente de Toshinori. Como el sol se pondrá pronto, no perdamos tiempo y vayamos directo al grano. Y si vamos a hacerlo, no será fácil. La mejor manera de aprender a pelear es sentir que estás en una pelea real y dándolo todo, así que dame con todo lo que tengas. No seas tímido. Puedo soportar lo que me lances. El Esper dudó un momento, al darse cuenta de que tendría que lastimar a All Might en esta sesión de entrenamiento. No le gustaba la idea, sobre todo considerando cuánto respetaba al héroe, pero le pedía que se entregara por completo. Mob cerró los ojos y respiró hondo. Podía hacerlo. Shigeo decidió empezar con intensidad e imprevisibilidad, así que usó movimientos erráticos con su telequinesis. Gracias al entrenamiento con AUX, este tipo de movimiento ya no le suponía un problema. Movimientos impresionantes. Usar tu telequinesis para no verte me dificulta rastrearte. ¿Seguro que no sabes pelear? Bueno, he copiado estos movimientos de Anazawa, el otro Esper adolescente del que te hablé. Esto sin duda confundiría a cualquier oponente normal, pero ¿y si? El héroe desapareció de la vista de Mob y apareció al instante tras él. ¿Tu oponente puede igualar esa velocidad? Shigeo levantó una barrera para defenderse, pero el héroe la atravesó rápidamente y golpeó al Esper de lleno en la cara. Mob salió volando por los aires, pero se detuvo con su telequinesis. All Might no le dio tiempo al adolescente a recuperarse y se abalanzó sobre él. Shigeo se rodeó con otra barrera, pero esta se rompió como antes, y el Esper se clavó profundamente en la roca. Dependes demasiado de esas barreras para protegerte. Son útiles, pero contra un enemigo que pueda romperlas, no solo te expondrás a un ataque, sino que desperdiciarás energía poniendo tantas barreras, dijo el héroe, observando cómo Shigeo se desenterraba. Bien, voy a establecer una nueva regla.
De ahora en adelante, tienes prohibido usar barreras. Solo puedes pelear con los puños. Sería mejor que aprendieras a esquivar, anticipar los movimientos de tu oponente y saber cómo contraatacar. Ahora muéstrame más. Mob corrió hacia adelante e intentó golpear al héroe con una serie de puñetazos, pero All Might los imaginó y esquivó fácilmente, ya que también estaba analizando la técnica descuidada del Esper. Al golpear, mantén los puños en alto. No los bajes cada vez que lances un puñetazo. Eso desperdicia tiempo e impulso. Y tu cuerpo está de frente a mí. Al golpear, tu pecho debe estar hacia un lado para que sea más difícil que tu enemigo dañe tus órganos. El Esper intentó hacer lo que le pedía el héroe, pero no pudo hacer todo lo que se le pedía correctamente. Cuando Mob lanzó otro puñetazo, el héroe atrapó su puño sin esfuerzo. Parece que tenemos mucho trabajo por hacer. Bueno gente, ese fue el capítulo número 27, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.